Hoy en Somos Especiales vamos a conocer la historia del Banco Central de Sangre de la provincia de Corrientes, una institución que ya tiene más de 50 años. A lo largo de su historia ha tenido dos directores, el doctor Luciano Pisarello, que dirigió esta institución hasta los 96 años de vida, y la doctora Carolina Aromí, con quien dialogamos en esta oportunidad. Ana María Giuliani, esposa de un teniente general en esa época, el jefe de prefectura, que fue el señor Salvati, hace una comisión pro banco de sangre. Entonces reúne a ciertas personas de su entorno y empieza a tener comunicaciones con Nación y consigue que donen este lugar donde estamos hoy, que es nuestro actual banco de sangre. En ese momento eran 3 habitaciones que están en la esquina de la famosa Córdoba y Moreno, y así comienza la idea de tener un banco de sangre. Hablan con algunos profesionales hasta que en unos años lo contactan al doctor Luciano Pisarello, que, bueno, doctor Luciano Pisarello es todo un emblema para nosotros, es un verdadero grande. El doctor era médico cirujano y después hace la especialidad de hematología y hemoterapia, ¿sí? Tenía varias especialidades. Contactan con él y el 18 de diciembre de 1965 se inaugura el Banco de Sangre, teniéndolo ya él como médico, como director, digamos, y pasa a ser entonces empieza a ser lo que tenemos hoy en día, que estamos por cumplir este año 55 años como institución. Pero bueno, lo que tiene es que, fíjate vos cómo fue iniciado por una comisión pro banco, o sea, la gente, por la comunidad, ¿no? Ahí esta comisión pro banco se convierte en la cooperadora del Banco de Sangre, que trabaja con el doctor Luciano Pisarello acompañando a lo que es hasta la actualidad. La cooperadora es una de nuestras fortalezas. En ese momento empiezan con esta cooperadora y con la ayuda de la comunidad y también ya se involucra lo que es el Ministerio, ¿no?, de Salud Pública. El banco empieza a crecer, esas 2 o 3 habitaciones empiezan a ser un poquito más, se empieza a construir, tuvo varias etapas, hasta que, y es destacable, yo creo que es una de las mejores cosas, que durante la vida del doctor Pisarello se logra colocar el nombre, el Banco de Sangre es el Banco de Sangre Central Doctor Luciano Pisarello, que dio su vida al Banco de Sangre. Trabajó hasta avanzada edad, fíjate vos que él falleció a los 96 años y trabajó hasta último momento, y después subrogó el doctor Martín Espinosa, que es una gran fortaleza. El doctor Espinosa, la verdad que estuvo en todos los últimos años acompañándolo al doctor Pisarello, hasta que el 13 de junio del 2016 asumo yo como directora. O sea, el banco históricamente hasta ahora, en 55 años, tuvo 2 directores, el doctor Luciano Pisarello, y por decreto sale el cargo mío como gestión, digamos, el 13 de junio del 2016. Yo tenía 2 objetivos que eran muy claros. Uno, el primero, es que un banco de sangre sin sangre no existe, así que había que estimular la donación voluntaria. Hasta ese entonces, y en esos últimos años, la donación era el donante dirigido o el donante por reposición, o sea, cuando se necesitaba. Solamente. Y teníamos una edad de donación mayores de 40 a 45 años, o sea, los jóvenes no teníamos donantes jóvenes. Entonces, bueno, el primer desafío fue eso, y que la medicina transfusional había progresado muchísimo, había evolucionado. Entonces, llevar y poner a Corrientes en un nivel tecnológico, capacitar al personal,
tanto médicos, técnicos, administrativos, mantenimiento del banco, para que Corrientes pueda avanzar. La cooperadora y la fundación son pilares fundamentales en la gestión del Banco Central de Sangre de Corrientes. Crear una red provincial de donación y asegurar el stock fue uno de los objetivos fundamentales de la actual gestión. Tuve una comunicación con todos los directores de hospitales para hacer una red, que no solamente sea una red de capital, sino también una red del interior, y así asegurar de que este bien tan preciado pueda tener una distribución y un contralor que sea más, de más calidad para todos, digamos. Y con el objetivo primario de que el banco tenga un buen stock. Fíjate vos que la Organización Mundial de la Salud expresa que toda provincia debe tener el 3% de su población en donantes voluntarios. Si un 3% de la población donara una vez al año, nosotros que tenemos el carnaval, que tenemos el Festival del Chamamé, que tenemos la pesca del dorado, el surubí, que tenemos en los esteros de Liberá, o sea, es un lugar de atracción de muchas personas, no tendríamos que tener ningún problema de stock. Entonces, en ese momento yo me di cuenta que los objetivos eran muy amplios, los que quería, y si se quiere, imitando un poco a cómo se empezó en 1960, decido crear la fundación Bansacor, una fundación que tenga como única misión y visión apoyar al Banco de Sangre. Bueno, en eso me apoyó, por supuesto, que ella tenía la misma idea, así que unificamos las ideas, la doctora María Susana Pizarello, hija del doctor Luciano Pizarello, que siempre se crió en el Banco de Sangre. Lo primero que hicimos, aparte de crear la fundación, fue hacer convenios no solamente con también emblemas como es la Cruz Roja Argentina, como son los colegios, tanto públicos como privados, sino también las empresas amigas de la donación. Y ahí te puedo nombrar, no me quiero olvidar de ninguna, pero hay un montón, que se empezaron a asociar con nosotros. ¿Y qué significa asociar? Hacer un convenio en realidad no es nada económico, sino de tratar de poder difundir todo lo que nosotros hacemos y la importancia que es la sangre, porque la sangre no se fabrica. Entonces empezamos y ya en los 2 primeros meses tuvimos un gran índice de aumento de donantes voluntarios. Y después lo más importante, que fueron los primeros también, ya antes de terminar el año, ya Corrientes tuvo primera en donación voluntaria. Y con esto de hacer convenios con los colegios, y no solamente con los colegios, uno de los primeros convenios fue Banco de Sangre, Ministro de Salud Pública, doctor Ricardo Cardoso, Ministra de Educación, doctora Susana Benítez. Se adaptó un manual que era de Nación, escrito por la licenciada Gabriela, que actualmente ocupa un cargo muy importante a nivel de Nación, y se adaptó a nuestra realidad de Corrientes. Hicimos un gran trabajo, nos llevó unos cuantos meses, y se incluye en la currícula el Día Nacional del Donante, el 9 de noviembre, dentro de lo que es la currícula escolar. Hay muchos mitos a la hora de transformarse en donante. La sangre es un elemento fundamental. Tal es así que la Organización Mundial de la Salud determina que 9 de cada 10 personas en el mundo en algún momento de su vida van a necesitar de este elemento. Hay algo que no es un número al azar. También lo dice la Organización Mundial de la Salud y es algo que nosotros lo recordamos casi a diario. 9 de cada 10 personas van a necesitar sangre en algún momento de la vida. Entonces, fíjate vos la importancia que tienen. Porque vos decís, por ahí decís, bueno, un banco de sangre. ¿Cuál es la diferencia en el donante voluntario y el donante dirigido o el donante por reposición? La primera,
como yo siempre digo, la contención. Vos tenés un familiar, un amigo, alguien enfermo y no te tenés que preocupar de conseguir sangre. Primero, porque estás conteniendo a la persona que está con vos, ¿sí? Pero aparte de eso, si vos decís, no, yo me voy a reservar por si alguien de mi familia necesita. Todo lo que es la sangre tiene que ser sangre segura y oportuna. Entonces, si vos ante la necesidad te vas a donar, esa sangre no va a estar disponible para tu familiar. ¿Por qué? Porque el proceso de la donación es la donación, que son unos minutos, pero después se estudia esa sangre. O sea que por lo menos no es de utilización inmediata. No, necesitas por lo menos 12 horas. Y en eso también nosotros evolucionamos mucho. Y en este momento, en 4 años y meses, te digo que estamos en uno de los niveles más altos de tecnología, de capacitación. El banco invierte dentro de lo que es la autonomía del banco de sangre, invierte en las capacitaciones de todos, técnicos, médicos, administrativos. ¿Pasa algún día en el banco que no venga nadie a donar? No tuvimos un registro de un día que no venga nadie. Sí tenemos momentos en que viene menos gente y entonces tenemos un equipo de prensa y un equipo de hemodonación que trabaja arduamente, tenemos una base de datos y hay momentos en los que sí tenemos que llamar y decir, estamos con bajo stock. Nosotros tenemos una premisa, no nos podemos quedar con bajo stock. Ya cuando estamos, yo recibo en mi celular todos los días a las 7 de la mañana el stock de banco de sangre. El stock que tengo, a ver, sangre, uno dice sangre, pero en realidad nosotros no colocamos sangre, sino el hemoderivado que el paciente, el hemocomponente, es un hemoderiva, pero se lo llama hemocomponente, que es un componente de la sangre. Y en la sangre tenés glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaqueta y plasma. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Una vez que está el donante voluntario, que estamos seguros que esa sangre es segura, o sea que le hicimos toda la serología, HIV, VRL, hepatitis A, B, C, toxo, Chagas, brucelosis. Sabemos que esa sangre está, esa sangre va al stock y se separan los hemocomponentes para que el paciente que necesita, por ejemplo, los pacientes oncológicos requieren muchas plaquetas o requieren mucho plasma o a veces requieren glóbulos rojos, depende. Entonces no se le pone más la sangre entera. ¿Qué evitamos con eso? Que hayan efectos colaterales. Entonces pensamos mucho, no solamente en el donante, sino también en el receptor. Si yo quiero ser donante, ¿tengo que reunir alguna condición en especial? Sí. ¿O me quiero transformar voluntariamente en donante? Vengo y digo, quiero donar. A partir de hace unos meses se bajó la edad de inicio. Ahora es a partir de los 16 años. O sea, ¿y hay gente de 16 años que sí, dona? Nosotros tenemos, por eso te decía hoy, cambiamos, la mayoría de nuestros donantes ahora son menores de 30. ¿Por qué? Porque trabajamos mucho con los colegios, pero desde jardín de infantes, o sea, que crezcan con la cultura de la donación. Claro, porque hay todo un mito. No, sos menor, no puedes donar, te va a pasar algo, te vas a desmayar. Claro, o sea, hay muchos mitos, inclusive mitos muy arraigados. Entre los mitos más arraigados está el tatuaje. Yo soy donante voluntaria desde que tengo uso, desde que puedo, desde que tengo la edad. Mi padre era muy amigo del doctor Pisarello y era donante voluntario, él era cero negativo, entonces había también como una cosa que el cero negativo es el que más se necesita. En realidad se necesitan todos los grupos, porque así como el cero negativo se necesita porque hay menos, hay muchos A positivos, muchos cero positivos, muchos AB, entonces la demanda es mucha de todos los tipos de sangre. A ver, si uno está tatuado puede donar, tiene que esperar 6 meses, como si tuvo una cirugía. Si la cirugía fue laparoscópica o una cirugía de bajo impacto, 6 meses. Si fue una cirugía mayor, 1 año.
Si yo recibí transfusión, tengo que esperar un año para donar. No hace falta que esté en ayunas. Y yo te diría que la donación de sangre cumple con el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la salud es el bienestar físico, psíquico y social. Yo para donar tengo que estar bien físicamente. Hace bien psíquicamente porque yo sé que estoy salvando con unos minutos 4 vidas, 3 adultos y un bebé. Y hace bien socialmente porque aumento el stock en banco de sangre. El entrenamiento del personal y su capacitación permanente, sumado esto a la tecnología, han puesto al Banco Central de Sangre de Corrientes en uno de los lugares más prestigiosos de la región. Por una cuestión de que la gente tenga la confianza y se derriben esos mitos de que la sangre, qué pasa con la sangre, hay un sistema de cámaras que yo las tengo bajadas al teléfono, donde suena una alarma si una de las heladeras o los freezers pierde la temperatura o está o sea, hay una luz amarilla, digamos, nos dejamos que llegue a la roja. Y tenemos un sistema de mantenimiento que hace que permita tener un contralor. Tenemos no solamente un seguimiento interno, sino también un contralor externo, como para asegurar la trazabilidad, se llama, que todo funcione como tiene que funcionar. Entonces, cualquier cosa, tenemos cámaras de seguridad en todo el banco de sangre. Todo el proceso de la sangre, desde la entrada hasta la salida de la sangre, está registrado. Yo había pedido hace un tiempo, a través del gobierno y el Ministerio de Salud Pública, para que con fondos del Banco Provincia tengamos este aparato que aparte es portátil, que me iba a permitir, antes de que venga el COVID, me iba a permitir ir al interior de la provincia. Nosotros viajamos mucho, hacemos muchas colectas a todo el interior de la provincia. Me iba a permitir hacer tratamientos en el lugar y no derivar tantos pacientes. Bueno, cuando fue lo del COVID-19, en enero, apuré los trámites, presenté notas, hablé con el gobernador, con el ministro de lo importante que iba a ser tener este aparato última generación para el momento en que nosotros necesitemos plasma, cuando llegue el COVID acá. Bueno, tuve la suerte de tener una respuesta positiva y en febrero del 2020 me llega el aparato de última generación, unipunción. ¿Qué significa eso? Que por la vena más accesible, se extrae la sangre, el aparato centrifuga y solamente obtiene el plasma. Y el resto, por la misma vía, se reinfunda al paciente. El paciente está con una pelotita. Te puedo asegurar de que hasta ahora nosotros fuimos sí pioneros porque teníamos la capacitación, teníamos el personal, teníamos el estudio hecho y teníamos el aparato última generación. Y tuvimos la gran suerte de que epidemiológicamente la provincia de Corrientes tuvo un tiempo bastante, 90 días, donde teníamos muchos recuperados y pocos enfermos. Entonces nos dio la posibilidad de tener un buen stock, lo mismo que con la sangre. Pues es que eso fue algo muy interesante porque Corrientes no solamente fue pionera en plasma convaleciente, sino que bueno, tuvimos una idea, gracias a Dios, y por eso rescato la solidaridad del correntino, de tener, cuando empezó la pandemia, el día 19, nosotros empezamos con el Quédate en Casa, el móvil que iba a buscar al donante a la puerta, a la vereda de la casa. Con todas las medidas de bioseguridad, yo manejaba la ambulancia, nos íbamos a la vereda con un sistema de turnos y vos sabés que fue tan buena la respuesta que a veces sacaban turno para 2 personas y ahí venía uno, ay, yo quiero donar, pero tuve un tatuaje. Ahí le explicábamos que eso es un mito, que puede donar. O otro mito, yo tuve hepatitis A cuando era chico, esa hepatitis puede donar.
Entonces, a veces íbamos por 2 productos, o sea, 2 sachets de sangre y nos veníamos con 6. O el vecino veía que uno estaba donando. Fue maravilloso. Corrientes fue la única provincia en toda la Argentina que no solamente no bajó al 90% la donación, sino que superó 130%. La donación de médula ósea, de células madres y también de plasma convaleciente en el medio de la pandemia de COVID-19 han puesto al Banco Central de Sangre de Corrientes como una de las instituciones más prestigiosas y rigurosas a la hora de realizar este tipo de procesos. En 14 años Corrientes dio 700 donantes. En 14 años. Desde agosto del 2016 a la fecha tenemos más de 5.000. Para fin de año éramos ya primero en número. Acordate que se saca cantidad de donantes captados por población, ¿no? No nos vamos a comparar con Buenos Aires. ¿Qué pasó? ¿La gente está más informada o se sensibilizó? Yo creo que sí, yo creo que nadie puede querer lo que no conoce. Yo creo que toda la publicidad, que la gente sepa, que valore, que sepa cuál es el para qué, que la sangre es necesaria. Y aparte que a ver, cuando yo te digo 9 de cada 10 personas necesitan, y siempre digo cuando doy una charla, si uno tiene 45 años, por poner un corte, ¿no? Vos te ponés a pensar y decime si no conoces una persona, a la edad que sea, pero a los 45 años imposible que no. Una persona, un amigo, un familiar, alguien que haya necesitado sangre. Entonces, nosotros queríamos derribar esos pedidos de sangre y lo conseguimos. Antes, bueno, ustedes que trabajan en los medios, yo me acuerdo y sufría, todos los días decía, se necesita urgente en las plantillas de los noticieros, urgente, donante de sangre, conductor de radio, todo. Gracias a Dios, el Banco de Sangre, y no solamente nutre Capital, sino, ya te digo, vamos a todo el interior. Entonces volvemos, vos podés donar, vos me decías, ¿por cuándo podés donar? Podés donar en Banco de Sangre, podés llamar ahora, en la pandemia, al 44 31 200 y nos vamos hasta tu casa, a la vereda. La sangre en todo el planeta es uno de los pocos elementos que no se fabrica. Por eso mantener el stock permanente para administrarla en cada una de las comunidades es fundamental. El acto de donar es dar vida. El mensaje que me encantaría dejar para la comunidad es que no nos olvidemos que la donación es muy importante, la donación en general. Y hay algo, ¿no? Lo más generoso no es donar cuando a uno le sobre, ¿sí? Pero en el caso de la sangre, donar cada 2 meses hace bien. No implica nada para el organismo y te digo, realmente te da una satisfacción, yo lo hago, te da una satisfacción que es muy importante porque es muy necesaria, porque la sangre no se fabrica. Y en este momento de pandemia, que todos decimos, ¿qué va a pasar? Yo creo que van a haber muchísimos cambios, que creo que uno aflora, creo que uno aprende, pero creo que tenemos que ser muy solidarios. En este momento aumentamos muchísimo los casos. Entonces la demanda de plasma convaleciente aumentó. Entonces llevar un mensaje a todos los recuperados. Yo tuve COVID, lo tuve ahora, estuve en primera línea desde el 19, tuve un caso familiar, fue extrabanco, y bueno, y ahora estoy en la etapa ya de poder donar. Incentivarle a todas las personas que por favor, ni bien se recuperen, donen plasma convaleciente. Sangre salva vidas, necesitamos en momento de pandemia, no solamente sangre para tener hemocomponentes, sino en esta situación de COVID, plasma convaleciente, porque tenemos cada vez mayor demanda. La responsabilidad social, de esta salimos todos juntos, vos viste que hasta que estamos en un distanciamiento de más de 2 metros,
Yo ya soy recuperada de COVID con anticuerpos, pero me saqué el barbijo para hablar con vos. El barbijo tiene que tapar nariz y boca. Tiene que usarse así. No se toca el barbijo. Se pone y se saca de esta manera. Lavarse las manos. Lavarse las manos 20 segundos. Es importantísimo en prevención de un montón de cosas, ¿no? No solamente del COVID. Usar alcohol en gel, usar alcohol líquido, sobre todo cuando uno va cuando va al supermercado, cuando va al kiosco, cuando tiene la plata, da el vuelto. En cada acto tener ya registrado que tenemos que tener estas pequeñas cosas incorporadas. Que es un momento en que tenemos que ser cuidadosos, que tenemos que mantener el distanciamiento social. Lamentablemente somos correntinos y somos argentinos y nos queremos abrazar y todo, pero no es el momento. Eso es lo que te querría dejar como desde el banco de sangre como final.